Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos, aunque ya les habían dado la bienvenida, ¿no? Pero estoy contento de estar todos aquí una vez reunidos, un domingo más, juntos todos, en comunión, en unidad y en gozo, ¿verdad? Vamos a estar viendo hoy Mateo capítulo 14. La meta es tratar de terminarlo. Vamos a ver cómo nos da. No sé a cuánto a ustedes les gusten las telenovelas, ¿no? O algún tipo de... Bueno, hoy no vemos más telenovelas, sino series, ¿no? En Netflix, donde tienen drama, donde tienen acción, donde tiene política envuelta, ¿no? Y si pudiera haber una telenovela en el Evangelio de Mateo, estamos aquí en este punto, ¿no? En este punto donde habla acerca de Herodes, el tetrarca. Este brother se llevaba toda una vida de envidias, de querer ascender a más altos rangos, de adulterio, de fornicación, lujuria. Entonces, si se hiciera una serie de Herodes el tetrarca, pues tendría mucho ranking, ¿no? Pero estamos aquí en Mateo capítulo 14. Hemos venido hablando acerca de Jesús, ¿no? Y cómo hablaba de las parábolas, y estamos aquí en un punto importante de los evangelios. La fama del Señor Jesucristo está a tope. Pero Mateo bueno, ya habíamos hablado acerca de Herodes el Grande, algunas predicaciones pasadas, y también habíamos hablado de Juan el Bautista. Entonces ya tenemos un poco de conocimiento acerca de quiénes eran estos personajes, ¿no? Juan el Bautista, sabemos que él venía a ser el profeta antes, el que venía a abrirle el camino a nuestro Señor Jesucristo. Pero este Herodes el tetrarca no era su padre, Herodes el Grande, no, era uno de sus muchos hijos que tuvo Herodes el Grande. Ya sabemos que Herodes el Grande, aunque menospreciado por mucho, era muy temido, respetado, feroz, y en algún punto también predicaba el pastor Martín, creo que le había tocado a él esa predicación. Era un ingeniero en estructura, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces él sí cumplió su meta, él tenía control sobre el reino, ¿no? Sobre la zona que hoy conocemos como Palestina o Israel. Pero Herodes el tetrarca no había sido así. Una vez que Herodes el Grande muere, el imperio romano decide dividir en tres partes grandes la zona donde gobernaba Herodes el Grande. Entonces, esto podríamos pensar, y mucha gente dice, es que la Biblia no es histórica. No, sí es histórica. Podemos ver algunos historiadores, por ejemplo, como Flavio Josefo, en Antigüedades sobre los judíos, en el libro 18, capítulo 5, él habla específicamente de esto. No a detalle como lo hace el Evangelio de Mateo, Marcos o Lucas, o los evangelios en sí, pero sí habla acerca de que son personajes reales, como Juan el Bautista. Él lo menciona, Juan el Bautista, y de hecho lo alaba, ¿no? Por la influencia que él tenía sobre el pueblo. ¿Pero qué tiene que ver con todo esto? Bueno, para poder entender la audacia o lo que hizo Juan el Bautista aquí, tenemos que entender qué estaba sucediendo al respecto con Herodes el tetrarca. ¿Por qué se le llamaba el tetrarca? Bueno, en sí él se llamaba Herodes, ¿no? Y se le dominaba tetrarca. En sí la palabra significa alguien que es rey o que gobierna una cuarta parte del reino. Pero este término se había usado mucho y se había disipado bastante, a que a cualquier gobernante de rango menor se le consideraba tetrarca, ¿no? Entonces vamos a leer, teniendo todo esto en mente, vamos a leer Mateo capítulo 1, del 1 hasta el 4. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Si estudiamos la vida de Herodes el tetrarca, él siempre trató de ascender a ese puesto el cual su padre Herodes el Grande había logrado estar, ¿no? Obviamente gobernadores de su época como Tiberio, Calcula, pero más Tiberio, le habían dicho que no,
que él no iba a ser, que no se le considerara llamarse rey porque era un gobernante menor. Entonces, él, en la historia, él antes de casarse con la hermana, él estaba ya casado con la hija de un rey que se llamaba Aretas, que gobernaba otra zona en esa misma, un reino, perdón, en esa misma zona. Entonces, este rey, Herodes, tetrarca, ¿no? Él viaja a Roma, cuenta Flavio Josefo, y mira a la esposa de su hermano Herodes Felipe, que él no era gobernante, y le insinúa a la esposa, ¿no? que pues se juntaran y que abandonara a su esposo, y le prometió incluso que iba a deshacerse de la hija de Aretas. Él se había casado con la hija de Aretas para tener mayor influencia y llegar a ese podio, ¿no? Pero bueno, abandona y deja a su esposa actual, la hija de Aretas, de este otro gobernante, y se casa con la hija de su hermano, Herodias. ¿Y por qué era audaz lo que hacía Juan? Bueno, hoy en día vemos a presidentes, gobernantes de las naciones, terribles, todos, porque todos somos pecadores, y más si no tienen a Cristo en su corazón, hacen cosas ocultas, terribles. Y cuando alguien los confronta, podemos ver que desaparecen, se suicidaron. Nadie los puede confrontar porque a nadie le gusta, en especial cuando estás en el poder. No te gusta que te digan las cosas que estás haciendo mal. Y muy pocos se atreven a decírtelo en la cara cuando están en esa posición de poder. Hoy, por ejemplo, hoy vemos que está muy caliente la zona en México, ¿no? Y vemos cómo la gente le dice a esta presidenta, y la presidenta quiere ignorar, quiere tapar, porque no les gusta, no nos gusta como humanos pecadores que somos, que nos confronten con la verdad, que el Espíritu Santo nos toque la mente. No nos gusta. Entonces, por eso es que Juan el Bautista es un personaje icónico, legendario, histórico, que hasta Flavio Josefo lo tuvo que mencionar por su audacia que tuvo al confrontar a este tipo. Antes, incluso hoy, pero antes era más público, ¿no? En ellos, en los gobernantes, dependía la vida o la muerte de sus súbditos, de sus prisioneros. Hoy también, pero ya más escondido, ¿no? Más en la carpeta. Pero antes no, antes ellos decían, hey, ve, mándame traer la cabeza a este, nadie le decía nada. Entonces había ese temor, por eso tenían temor de confrontar, ¿no? Obviamente también perder todos los beneficios. Pero Juan, desde su entrada, él vemos que él le decía a los altos religiosos, a los que tenían puestos religiosos muy altos, a él no les importaba y les enfrentaba con la verdad. ¿Por qué si con los de su propio pueblo, con sus líderes, ¿verdad? Supuestamente líderes de él, no se detenía? ¿Por qué se detendría con alguien como Herodes, en especial si el Espíritu Santo de Dios lo estaba tocando a decírselo? No se iba a detener tampoco, pues él no le tenía temor a nadie más que a Dios. Pero con Herodes el tetrarca era lo contrario. Él le tenía miedo a todos, menos a Dios. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, vamos a seguir leyendo. Después dice Mateo, ¿no? Nos dice en el versículo 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, o sea, estás pecando. Aunque en la historia nos dice que él ya se había separado de su esposa, la hija de Aretas, y se había casado con Herodías. El Espíritu Santo lo veía tan ilícito este matrimonio que no lo consideró en ninguno de los evangelios como que estaban casados, sino que le da ese tono como que están en un yugo que pues Dios no permite, ¿no? Y por eso le decía a Juan el Bautista, no te es lícito tenerla. Versículo 5, y Herodes quería matarle, eso es lo que él quería hacer, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y le enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Si vemos la historia de Herodes el tetrarca, como les dije,
Él tenía miedo a todo mundo, le tenía temor a Tiberio cuando estaba gobernándolo, a Cálcula cuando estaba gobernándolo, a Aretas, cuando esta mujer se casa, que tuvo que dejar a la otra, aun cuando era común tener varias esposas en el tiempo de ellos. Le tuvo miedo al pueblo, pero no le temía a Dios. De hecho, él fue el que mandó a que le pusieran una corona de espinas y lo humillaran al Señor Jesucristo cuando se confrontó. A todo el mundo le tenía miedo, menos a Jesús. Y él no tenía, a diferencia de su padre, que él sí tenía un poquito de conciencia, ¿no? Porque su padre era despiadado, aún así no tenía la gran conciencia. Entonces, cuando él hace la promesa, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 9, que le dijo, ¿no? Estaba tal vez ebrio ahí con otros políticos teniendo una fiesta, y le dice, oh, me encantó tu baile, te voy a dar todo lo que quieras. Y ella obviamente va con su madre. Y ella era venenosa, porque ¿a quién le va a gustar que le digan que está en un matrimonio ilícito y que te estén diciendo, en especial cuando tienes poder? Oh, no, ve, dile que me dé la cabeza de Juan el Bautista. Y él, en la cultura donde estaba, ¿verdad? La palabra tenía mucho poder. Y no es porque a él le importara la moralidad, es que yo tengo que ser honesto. No, es porque tal vez estaba en una mesa con políticos y hasta a ellos le tenía temor. A su esposa le tenía temor. A todo mundo le tenía temor, menos a Dios. Porque dice que él se entristeció. Tal vez ya le tenía cariño a Juan por su elocuencia de palabras, aun cuando le tiraba duro. En otros evangelios dice que lo escuchaba a Juan el Bautista. Pero eso no lo detuvo. Eso no lo llevó a obedecer a Dios, aun cuando sabía que estaba mal matar a este hombre, que inconsciente o conscientemente sabía que era un profeta de Dios. No le importó porque le tenía más miedo a las personas, al mundo, que a Dios. Y en el paralelo tenemos a Juan el Bautista. Este hombre, tal vez para nuestros ojos y para la sociedad, no tenía valor, se la pasaba en el desierto, vestido de pieles, ¿verdad? Comiendo cosas que, ¿verdad? Pero a él no le importaba, él servía a Dios, él no le tenía miedo a los líderes religiosos y mucho menos le tenía miedo a Herodes el tetrarca. Solo le tenía temor a Dios. Y por eso lo confronta. Versículo 10. Y bueno, una vez que le dijeron, lo pusieron en esa trampa, manda a matarlo. Versículo 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Esto tal vez suene y parezca muy cínico para nuestro tiempo, ¿verdad? Ya, que tengan su cabeza y se la pusieron en un plato, o sea, qué cinismo, ¿verdad? Pero para el entonces era más común de lo que parece ser, ¿verdad? Jerónimo decía, él contrastaba a otra historia donde decía que le metían un palo por la lengua y se la jalaban y hacían cosas horribles con la cabeza. Y Jerónimo tenía la idea de que esto le hicieron a Juan el Bautista, ¿no? Pero obviamente eso ya era especulación de él. Pero el acto era cínico y ellos se regocijaron en su muerte. Por lo menos la esposa de Herodes, ¿no? Callara esa voz que tanto venía dándole y diciéndole, es ilícito tu matrimonio, lo que ustedes hicieron está mal. Están pecando delante de Dios. Y lo asesinan. Por así decirlo, Juan fue el primer mártir en la era de Cristo. No por la causa directa de predicarle el evangelio de Cristo a ellos, pero él lo hacía ciertamente. Entonces la vida de Juan es icónica, tanto así que otros historiadores que no confirmaban y no tenían nada que ver con el Señor Jesucristo y con la causa, como Flavio Josefo, lo llegaron a alabar por su audacia. Perdón, gracias. Entonces él estaba carcomido por su conciencia de lo que había hecho, que cuando escuchó hablar de Jesús, y no era que él venía ni idea, pero había gente que, por ejemplo, cuando le preguntó a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y la gente hablaba, oh, es que es un profeta, oh, eres Juan el Bautista encarnado. Y dice que él les dijo, cuando escuchó a sus criados hablar de Jesús, ¿verdad? Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. En Juan capítulo 6, versículo 9,
nos da el mismo paralelo de la historia, ¿verdad? Empieza desde antes. No, perdón, a ver, esperen. No, perdón, Lucas 9:9, perdón. El Evangelio Lucas, capítulo 9, versículo 9. Desde el versículo 7 dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, ¿ven? Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar en la predicación. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Padre Santo, porque a través de ella podemos ser renovados, Señor, podemos ser santificados, podemos aprender más de ti, podemos amarte, Señor, por quien tú eres y no por quien nosotros queramos que tú seas, Señor. Podemos tener una mejor obediencia, Señor, a través de tu palabra, Padre bendito. Te pido que lo que vayamos a estar viendo hoy aplique a nuestras vidas y podamos salir bendecidos del día de hoy, Señor Jesucristo. Te lo pido, Padre Santo, que tu palabra sea hablando a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El final de la historia en el versículo 12 termina con algo que tiene una dualidad, ¿no? Triste, muy triste, pero al igual tal vez sus discípulos gozosos. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. No me imagino el dolor que han de haber pasado estos hombres, ¿verdad? Que era aquel a que ellos seguían, su maestro, que lo habían estado, pues tal vez algunos hasta abandonado su vida por seguir a este hombre, ¿no? Aprendido de él con tanto cariño y que terminara así, sin cabeza su cuerpo, irlo a enterrar. Y tal vez por mandato de Juan fueron y cumplieron su último designio y darle las nuevas al Señor Jesucristo, ¿verdad? Así termina la historia de este gran hombre y profeta Juan el Bautista. Versículo 13. Oyéndole Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Por qué huyó Jesús? No porque tenía miedo, ¿ok? Es que no era la hora. Cuando llegó la hora, él mismo se entregó. Él mismo, cuando vinieron, no se ocultó, no huyó. Pero es que esta no era la hora. Aún faltaba cosas por hacer. Aún sus discípulos no estaban listos. Tenía que entrenarlos, ¿no? Aquí también desde ahora en adelante vamos a ver que él empieza a enfocarse cada vez más y más y más en sus discípulos. Pues el pique de Jesús había llegado tanto que superó a los líderes religiosos y ahora estaba en el enfoque político, pues como leímos en Lucas capítulo 9, versículo 9, procuraba verle. Y aunque no le llamó, procuraba verle, tenía la intención de verle. Entonces el Señor Jesucristo huye de esto, ¿no? El Señor Jesucristo en ningún momento la Biblia incita al martirio innecesario, ¿no? Pero cuando llegue la hora, vamos a enfrentarlo. Pero no significa que vamos a estar ahí poniéndonos a cada rato. No, hay que ser inteligentes. Uno de estos ejemplos más que los invito a estudiar, la vida de Policarpio, ¿no? Todo tiene que ver con el impacto que lleguemos a hacer con nuestras vidas, aprovechar el tiempo. Policarpio dice que él huía, ¿verdad? Huía, pero cuando el Espíritu Santo de Dios vino una noche en su casa y le dijo, basta de correr, es hora. Dice que él corrió, ¿no? Perdón, que él dejó de correr y que se quedó en su casa esperando a que vinieran los soldados, y ahí estaba él, y era obra del Espíritu Santo. Y hoy conocemos esa historia tan popular de Policarpio, ¿verdad? Su martirio. Eso le dio más fuego a la iglesia. Pero bueno, entonces huyen, ¿no? Aparte también tal vez del cansancio que llevaba teniendo el Señor Jesucristo como ser humano, de tantas predicaciones, de tantas parábolas, de tantos milagros, y más aparte la noticia de Juan, ¿no? No sé cuántos de ustedes han perdido algún ser querido, pero es cansado, es triste, es agotador emocionalmente, ¿cierto? Aun cuando el Señor Jesucristo era omnisciente, llegamos a pensar, ¿y por qué si el Señor Jesucristo, por qué sufrió? Bueno, antes de esto ya había pasado con
o en algún otro relato ya había pasado con un amigo muy querido del Señor Jesucristo, y aún así, aun cuando él sabía todas estas cosas, él lloró. Y es que el dolor no se debe al conocimiento, mis amados hermanos. Por ejemplo, en nuestra vida personal, con solo imaginarnos la pérdida de algún amigo, de algún ser querido, nos duele, aun cuando no estemos ahí. O incluso si ya pasó su muerte y volvemos a recordarlos, nos vuelve a doler. Entonces esto habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, aún de su divinidad. Impresionante. Entonces va y se aparta, ¿no? Cansado de toda esta noticia, de todo lo que venía trabajando, queriendo enfocarse con su Padre en oración, con sus discípulos. Versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Wow, el Señor Jesucristo solamente puede hacer algo así, ¿no? ¿Cuántos no vemos? Porque hoy tenemos líderes políticos, líderes que algunas personas ponen su confianza en ellos, ¿verdad? Y ellos solamente miran por su propio bienestar. Si a ellos los beneficia el ayudarle a la sociedad baja, bueno, los voy a ayudar. Pero el Señor Jesucristo, con todo su poder, siendo Dios encarnado, cansado en su humanidad, pudo haberse ido más allá, metídose más en las montañas, y no lo iban a seguir, porque venían tal vez mucha gente enferma, buscándolo a él para que lo sanara, personas mayores tal vez, niños. Y aún así el Señor Jesucristo también les pudo haber dicho: ¿saben qué? Se acabó hoy, por hoy ya hice demasiado, retírense por favor y otro día los atiendo con mucho gusto. Y estaban en todo su derecho de hacerlo, de no dar ninguna explicación y no hablarles y solamente quedarse ahí y dejar pero dice que tuvo compasión de ellos. Si de alguien debemos aprender es de nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de su cansancio, aunque podemos decir: pero era Dios, sí, pero seguía siendo humano, seguía siendo humano. Su batería de energía, de emoción, seguía siendo humana, pero su compasión era mayor a su debilidad, como humano hablando. Entonces los atiende a todos ellos. Versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Obviamente la preocupación era algo seria, algo importante, porque estaban algo lejos de la villa más cercana y era una pequeña villa. Incluso quién sabe si haya habido suficiente recursos. Si ellos lograban llegar allá, quién sabe si haya suficientes recursos para alimentar a toda esta multitud, ¿no? Entonces era un problema serio, que los discípulos estaban preocupados por la multitud. En especial se acercaba la noche y iban a tener que caminar mucho tiempo, con hambre, en el desierto. Entonces la preocupación era real. Versículo 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. En Juan capítulo 6, versículo 9, vemos aquí el paralelo de la historia. Juan capítulo 6, versículo 9. Bueno, desde el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Algunos escolares dicen que le preguntó a Felipe porque él obviamente era el que conocía más esa zona, porque él era de esa zona. Y si alguien había de preguntarle, pues era él, porque él conocía dónde estaban los lugares. Entonces el Señor Jesucristo no le preguntó y no les dijo para que ellos buscaran la solución. Él quería que ellos, después de tantos milagros, después de tantas acciones poderosas que había hecho, fueran y dijeran: Señor, pues no sé, la verdad, está muy limitada las opciones, es imposible, pero te hemos visto a ti sanar milagros.
te hemos visto hacer milagros, sanar enfermos. ¿Qué es para ti multiplicar unos cuantos panes, ¿no? Tal vez a ellos se les debió haber venido a la mente, si se enfocaban en el Señor Jesucristo, la historia de cuando estaban en el desierto y Dios Todopoderoso suplió el maná, ¿no? Pero obviamente aún estaban tiernitos, por así decirlo. Pero igual era algo lógico, como todos nosotros, era un problema real. Y nosotros como seres humanos, naturales, que tenemos un razonamiento, racionalizamos las cosas y decimos, bueno, esto es ilógico que pueda pasar. Tenemos que buscar la solución. Pero el Señor Jesucristo no les estaba preguntando para que ellos buscaran la solución. Y si no me creen, en el versículo 6 se lo dice, de Juan capítulo 6, versículo 6. Sino para que ellos aprendieran a confiar en Él, a pesar de que otros ponían su confianza en Él, que ellos aprendieran a tener fe en el poder de su Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, otra vez. Versículo 17. Entonces Él en el versículo 16 les dice, no tiene necesidad de que ellos se vayan, no se preocupen. Ustedes denle de comer. Y ellos dijeron, Señor, no tenemos aquí nomás 5 panes y 2 peces, ¿no? Como Andrés le decía, ¿qué es esto para tanto, Señor? ¿Qué es esto? Él les dijo, a ver, tráiganmelos. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Obviamente ahí solamente eran 5,000 hombres, más las familias, tal vez 15,000 para arriba, 20,000, 25,000, no sabemos, 10,000, pero eran más de 5,000. Y el Señor multiplicó, ¿no? Les demostró ahí, tal vez hayan estado desde la enseñanza, como por ejemplo en Juan nos dice, ¿no? Han estado preocupados todo el día con esto, a ver, ¿cómo le vamos a dar alimentación a tanta gente? Y estaban haciendo los cálculos y a ver, y llegaron a la conclusión, bueno, si lográsemos recaudar 200 denarios, que un denario era el salario de un día, ni 6 meses de trabajo podrían alimentar a tanta gente. ¿Cómo le vamos a hacer? En vez de ir con su Señor, ¿no? ¿Y por qué esta prueba tan grande? Nos preguntaremos. Bueno, como les dije, ya empezaba la fama del Señor Jesucristo a escalar hasta el punto político. Él entonces estaba preparando a sus discípulos porque sabía que lo que estaba a punto de venir, en que ellos iba a recaer la iglesia, que ellos tenían que estar preparados. Estas eran enseñanzas en acción, donde ellos lo estaban experimentando para aprender a confiar en su Señor y demostrarles su poder. Entonces el Señor bendice los panes y no sabemos cómo, si de la misma olla o el lugar donde lo pusieron, la canasta estuvo brotando, o cuando iban repartiendo mientras los cortaban se iban multiplicando, no sabemos. Pero la realidad es que Dios suplió en la necesidad. En Juan capítulo 6, versículo 15, vamos a ir a Juan capítulo 6 otra vez. Después de que los saciaron, después de que todos fueron saciados, ¿no? Y estaban a gusto, comiendo, tal vez sacándose el pan que se le atoró entre el diente, ¿verdad? A gusto, viendo al Señor. Vamos a ver qué es lo que estaban maquinando esta gente. Versículo 14. Aquellos hombres entonces viendo la señal, Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No, pues yo me imagino a esta gente, ¿no? A ver, estábamos esperando a un Salvador que nos liberara políticamente, nos sana de nuestras enfermedades, habla con autoridad, tiene poder y aparte nos va a quitar el hambruna, no vamos a tener que trabajar, nos va a multiplicar el pan. Wow, pues con él vamos a librarnos por fin del imperio romano. Por fin su reino eterno se va a establecer, ¿no? Eso es lo que ellos llegaron a concluir. El Señor Jesucristo lo sabía. Entonces,
querían ponerlo. El Señor Jesucristo dice que se fue. Hay gente que dice, los judíos rechazaron a Jesús. Algunos, no todos. En este caso, ellos lo querían ya imponer, querían obligarlo a la fuerza. Pero el Señor Jesucristo no vino a tener un reino común y corriente como los de este mundo, corruptos, que se imponen, que tienen esclavitud de otros humanos, que asesinan. No, su reino no es de este mundo. Su reino es eterno. Su reino es eterno, donde solo Él gobierna a aquellos a quien Él ha redimido. Entonces Él dice que se fue. Pero no hubo contienda. Miren, en el versículo 22, Juan capítulo 14, versículo 22, obviamente los discípulos también se han de haber ido en ese flow, ¿no? Se han de haber ido con la viada, escuchando a la gente, diciendo esto. Ellos también, en muchos pasajes de tanto el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Juan, nos dan indicios de que ellos también pensaban en esta forma de reinado. Entonces ellos, por las insinuaciones tal vez de Satanás en la multitud, ellos estaban cayendo en este juego y el Señor Jesucristo no lo iba a permitir y les dice. Enseguida Jesús, versículo 22, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Nos suena muy básico, muy sencillo muy simple este texto, pero hay algo aquí sorprendente. Muchas de las veces nos llegamos a darle vara a los discípulos por sus fallas, por sus debilidades, pero una cosa que no le podemos negar es que ellos obedecían al Señor, aun cuando parecía ilógico lo que tenían que hacer. Estaba de noche, la mayoría de ellos eran pescadores, sabían que podía haber estado feo el clima como para andar en una barca en el lago, y aún así no lo cuestionaron ni le obedecieron. No los obligó, sino que les mandó, y con autoridad ellos se sometieron al Señor y se subieron a la barca. Sin el Señor Jesucristo, ellos solo tuvieron que ir allá. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando le llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y a los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. A diferencia porque esto ya había sucedido, pero a diferencia de la última vez que habían estado en esta situación, no estaba el Señor Jesucristo con ellos presente. Entonces imagínense la tormenta, estaban en la noche, oscureciendo ya según algunos escolares, ellos dividían la noche en 4 vigilias, y cuando dice la cuarta vigilia es que ya casi estaba a punto de amanecer, pero seguía estando oscuro. Entonces toda la noche han de haber estado ahí en la barca, asustados, y esta vez ya no había un maestro que ir y despertarlo. Él estaba a kilómetros de donde ellos estaban, y el Señor Jesucristo orando bien a gusto, y ellos ahí batallando tal vez por su vida. No me imagino lo que han de haber pensado, Señor, te obedecimos y nos mandaste a nuestra muerte segura, No sé qué haya sido el pensamiento de ellos, pero una cosa es segura y es que tenían miedo. No estaba su maestro. Pero se me hace curioso que después de haberles mostrado la vez pasada, aquí mismo, en este mismo evento, ¿no?, donde les demuestra que no se tienen que preocupar, que pongan fe en Él y Él va a suplir la necesidad, y ahora acá les vuelve a reforzar eso, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo, al igual, por ejemplo, cuando iba a resucitar a la niña de este hombre que vino con Él pudo haberlo hecho como con el soldado, ¿verdad?, donde dio la orden. Pero no, el Señor Jesucristo tiene milagros personales para que ellos, sus discípulos en especial, tuvieran esa experiencia de saber quién era, por lo que iba a devenir después, que ellos iban a ser los fundamentos de la iglesia principal.
Entonces él fue caminando hacia ellos, ¿no? Y ellos vieron un fantasma, tal vez ya cansados, agotados por estar luchando toda la noche. Ahora pensaban que estaban alucinando. Se asustaron, imagínense, eso no lo habían visto hasta ahora. Alguien caminar en el mar. Dieron el grito, ¡ah! No sé, ¿verdad? Ahí estaban asustados. Y el Señor Jesucristo, en vez de reclamarles, ¿por qué dudan, hombres de poca fe? No, pues haya hecho peor las cosas, ¿verdad? No, los animó. Sus primeras palabras fue, tengan ánimo, yo soy, no teman. Aquí ellos reconocían la voz de su pastor. No dudaron, ay, quien quite el fantasma puede replicar la voz de mi Señor. No, no, ellos ya sabían el poder de su Señor, la autoridad de su Maestro, y supieron que Él era. Entonces aquí viene uno de los más valientes, ¿verdad? Uno de los que a veces criticamos porque en un punto cayó de hipócrita, porque un día negó al Señor. Pero una cosa que no podemos negar es que él realmente amaba al Señor. Era una persona impulsiva y tenía sus debilidades, porque eso a veces pasa con unas personas impulsivas. Su personalidad es que se avientan y sobre la marcha pues no saben qué va a pasar. Pero este era Pedro, ¿no? Y es que él no tenía un deseo oscuro, en el texto no nos lo dice, sino el Señor no le ha dado la orden de venir a él, sino que él, por lo que había estado experimentado, es que sabía, desde mi lectura del texto, ¿verdad?, que estaba mejor con el Señor en la tormenta que en la barca sin el Señor. Él quería correr a su maestro en ese momento de temor, de ansiedad, de angustia, y ver a su maestro caminando sobre el mar, diciéndole, hey, no temas, soy yo. El entusiasmo de Pedro, ¿no? Y aunque él pudo saltar de la barca porque sabía que el Señor lo iba a sostener, primero le pregunta, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y ahí va el valiente de Pedro. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aún en la poca y débil fe que tenía Pedro, el Señor Jesucristo no la rechazó, la aceptó para que fuera a caminar con él. A Pedro muchas veces, como le digo, lo tachamos de que negó al Señor, de que andaba de hipócrita después ahí, que andaba comiendo con los gentiles y luego se ocultaba con los judíos. Pero muy pocas veces decimos, por ejemplo, que él fue uno de los pocos que tuvo ese valor a confiar en Cristo. A pesar de que lo negó, de los otros discípulos no se menciona cuando estaban haciéndole el juicio al Señor Jesucristo, más que a Pedro, estaba cerca de él. Cuando le pregunta al Señor Jesucristo si lo amaba, ¿dudó Pedro? No, afirmó, sí Señor, sí Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, eres bien mentiroso, no me amas, me negaste, y más adelante vas a andar ahí haciendo caos. ¿Le dijo eso el Señor Jesucristo? No, le dijo, apacienta mis ovejas. Y lo más sorprendente de todo esto, de toda esta historia, es el versículo 32. Y cuando ellos subieron la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esto fue de verdad que enseñanzas, experiencias para los discípulos, que más adelante la mayoría de ellos fue mártires, ¿verdad?, a excepción de Juan. Esto les daría la fuerza a ellos para continuar el labor de su maestro, continuando el trabajo del reino, aprendiendo a confiar. Y aún después de estas experiencias no se vieron maduros 100%, pues siguieron fallando, pero esto les dio la base sólida a ellos para que cuando el Señor Jesucristo los encomendara y ascendiera, ellos estuvieran listos. Y vemos aquí al maestro, ¿no?, de una manera única de verdad, enseñándoles a ellos a confiar en Él, en medio de la necesidad y en medio de la tribulación, de la prueba, que Él puede suplir y que Él puede proteger.
Obviamente, como dije, el contexto es que ya estaba alzando el pique, al tope, todo lo que daba el Señor Jesucristo en su fama, en su vida terrenal, y ya iba a empezar a haber más persecución, más persecución. Entonces él tenía que preparar a sus discípulos. Hermanos, sé que va a sonar carismático, ¿verdad? Pero a pesar de las tormentas que puedan venir a su vida, a pesar de las pruebas, a pesar de la necesidad, usted puede confiar en Cristo, poner su confianza en Cristo. Y sé que suena fácil decirlo, pero es verdad. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestras tentaciones, de nuestras caídas, aquel quien empezó la buena obra en nosotros es quien va a terminarla. Podemos criticar a los discípulos, ¿verdad? Muchas de las veces porque, mira estos cabezones, no acababan de ver al Señor Jesucristo hacer milagros en los panes y los peces, y ahora en la tormenta ya les había cumplido una vez lo mismo escenario, pero esta vez un poquito diferente, y volvieron a tener miedo. Bueno, no estamos muy lejos de la realidad. No hay veces donde nosotros estamos en medio de la lucha y en vez de correr a Cristo, en vez de correr al Padre, ahí estamos llorando. Estamos yendo a buscar otra solución en vez de sentarnos, reflexionar y decir, a ver, Padre, yo sé que es difícil, pero así como tú lo hiciste en tu escritura, si de verdad tú me has salvado y si realmente tú has hecho esto, también tienes el poder y la capacidad de ayudarme a mí. Entonces no estamos lejos de la realidad. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, cuando se esté hundiendo, confíe en el Señor, confíe en Cristo. Y Él le va a dar la paz, la fuerza, la sabiduría. No va a resolver todos sus problemas, pero lo va a ayudar a cargar con ellos, a lidiar con ellos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y porque siempre, siempre, Señor, eres bueno, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas y nuestras ofensas. Te pedimos que seas tú ayudándonos en medio de las luchas, de las pruebas, a servirte y a confiar en ti, Padre Santo. A pesar de que se nos esté hundiendo nuestra barca, Señor, a pesar de que pensemos que nos vamos a ahogar, Señor, sabemos que tú intercedes por nosotros, Padre, y que tú vas a llegar en el momento oportuno a rescatarnos, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.